Este fuerte aumento del desempleo es el tema principal de la conversación que tendremos ahora con el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Rodrigo, gracias por conversar con Agenda Económica. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Rodrigo, la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho la magnitud del alza. Sabíamos que iba a haber un alza, pero no pensamos que fuera tanta. ¿Cuál fue la reacción de usted al conocer la cifra en el Gran Santiago? Bueno, lo primero que hay que tomar con un grano de sal es que estas cifras, bueno, son malas, eran esperables que iban a ser malas, pero su medición es menos precisa que lo habitual. Sí. Tenemos que mirarlas también desde esa perspectiva, porque es una encuesta que se hizo por teléfono, por la propia problema de las cuarentenas, y ni siquiera solo por eso, simplemente por el distanciamiento social que hay que cautelar. Y en segundo lugar, tenemos las propias cuarentenas que van ensuciando un poco las respuestas. Esta encuesta se tomó hacia fines de marzo y comienzos de abril, cuando ya había comenzado la ley ese es el periodo de referencia, ¿no? Cuando había comenzado la ley de protección del empleo, y se hace después, cuando estábamos en cuarentena. Entonces, creo que no hay que sobreleer el número preciso, pero sí es ciertamente, y de nuevo, este es un dato que está en línea con lo que estamos viendo en todas partes del mundo, es cosa de ver qué ha pasado con los subsidios de desempleo, incluso en Chile, para darse cuenta que lo que estamos viviendo es una caída de empleo muy, muy, muy significativa. Pero que me gustaría también desglosar en otros ámbitos, pero Nicolás, prefiero que usted me pregunte. Sí, Rodrigo, cuando usted habla de que hay que poner en cierta cautela por la dificultad de hacer esta encuesta, si fuera incorrecta, si la cifra real fuera otra, ¿uno tendería a pensar que fuera más o que fuera menos? Es imposible saber. La verdad es que los sesgos de haber estado en cuarentena cuando se tomó pueden ir al alza, pero es primera vez que estamos viviendo esta encuesta por teléfono y por lo tanto claro. Creo que hay que mirar los números gruesos y más que preocuparse del decimal, reconocer que estamos con un problema acá, pero aquí viene creo mi primer punto que me gustaría hacer, que es central en mi opinión, que es que cuando hablamos de la crisis asiática, cuando hablamos de la crisis subprime, es porque las empresas no querían, no podían, en el sentido económico, no les convenía contratar. Y despedían y no contrataban gente nueva. Y por eso el desempleo subió, porque estábamos viviendo un ciclo habitual. El ciclo habitual es que falta demanda. El ciclo actual es completamente distinto. Es un ciclo en que, por razones, buenas razones, que son de fondo, por la salud de las personas, no dejamos que se pueda ir a trabajar. Y eso es un ciclo muy distinto a lo habitual, y por lo tanto hay que tratarlo distinto, hay que verlo distinto. No son las mismas medidas que hay que tomar hoy día, y también existe la posibilidad de una recuperación relativamente rápida si hacemos las cosas bien hoy día. Si las hacemos mal, por cierto, se puede transformar en un problema mucho más persistente. Pero hay que mirar estas cifras con esos lentes distintos de los habituales para poder tener políticas correctas y sacar las conclusiones correctas. ¿Cree usted que el hecho de que ya ha estado operando entonces desde el 1 de abril la Ley de Protección al Empleo sirvió como un amortiguador para que la encuesta, si bien con todas las dificultades que usted mismo ha descrito, sea menor la tasa, ha servido como un amortiguador para eso? A ver, eso es medio evidente el momento que tenemos 500.000 personas adscritas a la Ley de Protección del Empleo y la gran mayoría, del orden del 70%, son de Santiago. Son de la región metropolitana, va a ser más preciso, y por lo tanto muchas personas del orden de 300.000 estarían no ahí, podrían estar empleados o podrían estar desempleados. No sabemos cuántos de esos habrían caído en cuál de las dos categorías, ¿no? Pero están ahí, por lo tanto es un sistema que está funcionando. Creo que el mayor valor de la encuesta de hoy día de la Universidad de Chile es la siguiente. Básicamente que tenemos una visión sectorial más fina. Y déjenme ejemplificarlo con lo siguiente. Aproximadamente 30% del empleo total se entrega, bueno, resulta que venían de esos sectores ya. Hoy día aprendimos, por ejemplo, que el sector manufacturero en realidad creció en empleo en 12 meses, sorprendentemente. Entonces, ese sector está funcionando mucho mejor. Tenemos que ver qué están haciendo en ese sector o por qué han podido seguir contratando igual. Otros sectores, como decía, por ejemplo, construcción, turismo y comercio, han caído significativamente y va a haber que preocuparse más de esos sectores en lo que viene. Entonces, la película es un poco distinta a la habitual, en el sentido de que los sectores que están
teniendo más problemas son distintos y las zonas que están teniendo problemas son distintos. Rodrigo, el viernes vamos a conocer las cifras del INE para el país. Si no me equivoco, entre febrero, marzo y abril vamos a tener ya mes y medio completo respecto al coronavirus en todo el país. ¿Se puede extrapolar cuánto sería o, debido a que también el INE ha dicho que ha tenido dificultades para hacer todas sus encuestas, también hay que mirarlas con cierta lejanía? No, a ver, van a haber bastantes diferencias con esta, en el sentido primero que esta es una foto de una semana, la otra es una foto de 3 meses y por lo tanto un promedio mucho más amplio, por lo tanto se tiende a mover más suave. En segundo lugar, la foto de que vimos hoy día es solo del Gran Santiago y como decía yo, hay mucha concentración de problemas de no poder trabajar, de hecho somos una región entera en cuarentena, en los otros lugares hay ciudades en cuarentena. Y eso significa que tenemos un efecto más fuerte en la medición de acá. Y sobre eso está el tema que tú, Nicolás, mencionas, que la medición hoy día está siendo muy difícil y por lo tanto pueden ser cifras algo distintas. Sin duda va a subir, yo esperaría que bastante menos que esta encuesta. Con lo que hemos visto hoy día, 15,6%, porque ese es el número que está y queda también en la opinión pública. Cuando el presidente Sebastián Piñera llama a un acuerdo nacional, que dos ministros que son conductores de ese gran acuerdo, el ministro de Interior y el ministro de Hacienda, usted ocupó ese puesto, ¿cree que dinero fiscal para impulsar recuperación de empleos va a estar aún más arriba en las prioridades de esa conversación para un acuerdo nacional con lo que conocimos hoy día? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en las posibilidades que tiene la política económica de influir en este desempleo en el corto plazo. No podemos hacer políticas como se llaman keynesianas hoy día. ¿Y por qué no se puede? Porque no podemos deshacer con una mano lo que hacemos con la otra. Hoy día este es como el efecto secundario que no queremos, pero es un efecto de las medidas que necesitamos tomar para controlar el problema de la pandemia. Entonces lo que hay que hacer en esta etapa es muy distinta a lo que hay que hacer en una etapa más adelante y lo que hacíamos habitualmente en los ciclos previos, en que el fisco trataba de hacer más vivienda, daba subsidios de desempleo, daba, por ejemplo, subsidios a las empresas para que contrataran. Esas son medidas que eventualmente vamos a tener que tomar, pero no sabemos cuándo todavía. Por lo tanto, yo llamaría a harta cautela respecto de los instrumentos. Hoy día lo que tenemos que hacer urgentemente son básicamente, creo yo, 2 cosas. Primero, dar más seguridad a las personas para que se puedan quedar en casa. Y eso quiere decir revisitar los instrumentos de bonos y de subsidios de cesantía que existen hoy día, porque esos se diseñaron con una realidad que era distinta. Se diseñaron hace básicamente 2 meses, cuando las expectativas del gobierno al menos, no de todos, pero sí del gobierno, es que para esta época íbamos a estar en un periodo de normalización. Y por lo tanto hay que hacer ese trabajo. Y la segunda cosa que tenemos que preocuparnos como país ahora, cuando uno ve la experiencia de otros países, y esto, créanme, yo no soy experto en lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir, es que es muy importante para aliviar esta tensión económica versus el tema de la pandemia, tener mejor tratamiento de encontrar a los que están enfermos, segundo, trazar a todos los que estaban alrededor de ellos, y en tercer lugar, aislar a esas personas. Eso es lo que lo llaman el TTT, 3T en inglés. Yo he aprendido, por lo menos en la pandemia, que es central para controlar esto y poder básicamente pasar de cuarentenas generalizadas, que son muy complejas económicamente, pero que hay que tomar por un tiempo, a un periodo en que vamos a tener básicamente poder normalizar algo, pero aislando a los que están contagiados, de manera que no contagien tanto. Esa construcción es muy importante. Cuesta plata, hay que hacerla. Hay expertos que han propuesto usar, por ejemplo, toda la red de salud pública primaria para eso. Yo creo que es una muy buena idea, se puede suplementar con otras cosas, pero tenemos que pensar en cómo aliviar esto, porque no es llegar y gastar plata para que la economía prenda de nuevo, porque no estamos teniendo medidas obligadas por la salud que no permiten eso. Al respecto, la historia económica, si bien lo que estamos viviendo ahora, me atrevería a decir que nunca se ha visto antes, a principios de siglo, pero ahí la economía era muy distinta, pero la historia económica dice que en las reactivaciones lo primero que se reactiva es la actividad y bastante posterior los empleos. No, van más o menos de la mano. Es cierto que eso sucede especialmente cuando no hay un mecanismo como el que tenemos hoy día de
el seguro de cesantía absorbiendo gente que le estamos protegiendo el empleo. Muchos de ellos podrían haber sido despedidos, pero muchos también habrían quedado dentro de la empresa. Y si hubieran quedado dentro de la empresa, las empresas no habrían estado trabajando mucho, pero habrían estado contratados. Cuando la empresa empieza a producir más, no contrata inmediatamente porque tiene esa reserva. Hoy día esa reserva está puesta en el seguro de cesantía. Entonces lo más lógico es esperar que esa gente vuelva a trabajar primero. Y por lo tanto sí vamos a ver una disminución al menos de las personas que están en este tratamiento especial que la sociedad le está dando, que es estar en protección de empleo. Sí sucede, evidentemente, que la tasa de desempleo es pegote, cuesta bajarla. Para que uno, si recuerda, post-crisis asiática, por ejemplo, nos tocó, no sé, 8 años bajar esa tasa de desempleo. Y eso significa que también vamos a tener que tener mucho cuidado de regulaciones alrededor del mercado laboral que faciliten estos ajustes. Pero ya vendrá ese tiempo. Yo creo que el tiempo actual hoy día es tratar primero de sacarnos el problema de la pandemia. Creo que ahí tiene que estar el enfoque, y eso requiere, de nuevo, repensar la red de ayuda que se ha dado, porque la realidad hoy día es más compleja que la de hace algunas semanas. Rodrigo, tengo 1 minuto y medio y quiero hacerle 2 preguntas en una. Tiene que ver con LATAM Airlines. ¿Qué le parece que se hayan acogido al capítulo 11 en Estados Unidos? Y también, ¿cree usted que el Estado, tal como lo estaría haciendo Alemania con Lufthansa, debería entrar al rescate de LATAM a través de parte de la propiedad a cambio de dinero? Yo creo que es un mecanismo adecuado el tema del capítulo 11 en Estados Unidos, porque protege a la empresa. Sí viene un periodo complejo de compatibilizar eso con la ley chilena, y eso es de abogados, pero yo veo ahí un poco de tensión. Pienso que lo central, si es que el Estado va a intervenir en una empresa para ayudarla a que no desaparezca, pero que se achique un poco, cuide empleos, cuide la gente que le provee servicios, etcétera. Lo central es que el Estado, si pone plata ahí, no arriesguen demasiado esa plata. Y eso significa básicamente que pueda recuperar harto si es que el salvataje funciona. Y hay distintos mecanismos para eso. Uno es tener un poco de la propiedad. Otro es tener lo que se llaman warrants, que es una forma de tener la posibilidad de comprar acciones baratas de la compañía si la compañía le va bien. Otras son, que yo prefiero otras formas, que son más simples. Por ejemplo, tener un contrato con la empresa en que la empresa va devolviendo muy rápido la plata del fisco a una tasa de interés alta, pero que no compite con deuda. Se llama acciones preferentes. Hay distintas maneras, pero lo que hay que cautelar es la plata del fisco. No enredar la discusión respecto de si el Estado debe o no ser propietarios de líneas aéreas. Porque a propósito, hay un montón de líneas aéreas en la región que son estatales, y para las personas que han tenido la oportunidad de volar, saben bien la diferencia entre esa y la, al menos LATAM. Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, como siempre, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente al regreso acá en Agenda Económica, les contamos de la